Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Queremos contarles las actividades que estamos realizando que tienen que ver con actividades organizadas por investigadores de distintos países y fundamentalmente un proyecto, disculpen. Perfecto. Y un proyecto que me parece que les puede interesar bastante, que se llama Ciencia Ciudadana, que en realidad abarca varios proyectos de investigación. El doctor ingeniero Carlos Marcelo García no pudo venir y bueno, me dejó la responsabilidad de contar los proyectos que están a su cargo. Cuando hablamos de proyectos, no estoy a cargo del proyecto Relámpago, que es un proyecto trinacional, sino que estoy a cargo de los proyectos de ciencias ciudadanas vinculadas y el proyecto de Granizo vinculado a Relámpago. Ya les voy a contar bien de qué se trata. ¿Qué es ciencia ciudadana? La primera pregunta que uno puede hacerse. Y bueno, ciencia ciudadana significa involucrar a un ciudadano común que no sea investigador a participar de proyectos de investigación. Eso es muy importante para fenómenos como los meteorológicos o los hidrometeorológicos, ya que no podemos los investigadores estar en cada momento, en cada lugar en que se cae granizo, en que llueve intensamente, en que se produce una inundación rápida. Y por eso necesitamos de la colaboración de los ciudadanos. ¿Qué hace un ciudadano? Acá está puesto con el ejemplo de cosecheros de granizos, que es mi proyecto fundamentalmente, pero lo que hace un ciudadano científico es esto. Adquiere nuevos conocimientos, es una cuestión recíproca, o sea, si bien es cierto que nosotros le pedimos al ciudadano que colabore con nosotros, con los investigadores, el ciudadano también aprende y recibe beneficios. Adquiere nuevos conocimientos y habilidades, participa del ejercicio de sus derechos y responsabilidades y aparte valora la investigación. Ejemplos son los que están puestos allí, desde aprender a medir y poder mostrar y a veces una cosa que les genera impotencia, una situación de inundación en una zona alta o de crecida de un río en una zona alta de la montaña, genera mucha impotencia sabiendo que pobladores de la zona baja en 2 o 3 horas van a sufrir una inundación rápida y peligrosa. Entonces, poder tener una herramienta en la que uno comunique a los investigadores y a las personas que pueden dar alerta temprana es algo que a uno le permite tener un mejor estándar de vida, hasta una mejor calidad de vida. Entonces, los proyectos de ciencia ciudadana son muy valiosos en la actualidad y nosotros hemos logrado en la provincia instalar 3, al menos desde la Universidad Nacional de Córdoba. 2 de ellos son estos, el proyecto Mateo y el proyecto Cazadores de Crecidas. El proyecto Mateo consiste en colocar centrales meteorológicas en distintas escuelas y organismos de la provincia. No sé si ustedes saben, pero uno de los problemas que tenemos para poder hacer modelos de alerta temprana y para poder hacer mejores modelos de, ya sea situaciones de caracterizar los ríos y sus caudales o caracterizar el tiempo atmosférico, tiene que ver, y el clima por supuesto, tiene que ver con la falta de información, nos faltan datos. El mapeo que tenemos de datos de la Argentina es realmente pobre en cuestiones meteorológicas e hidrometeorológicas e hídricas. Entonces, este proyecto coloca centrales meteorológicas en las escuelas y organismos nacionales. Esos son sostenidos por las personas que están a cargo de esas instituciones y son remotas, la información llega a un centro que es en donde se procesa la información. Con eso se ha aumentado la cantidad de información sobre cuestiones meteorológicas en Córdoba en forma increíble, porque en términos de un año se han colocado más de 30 o 40 centrales meteorológicas y se sigue con ese proyecto. Y Cazadores de Crecidas es el ejemplo que les daba hace un rato. Tiene que ver con una aplicación en donde uno con una fotografía de la crecida en un determinado lugar, hay mojones colocados en distintos lugares a lo largo de los ríos, uno saca una foto, va a un centro de evaluación y entonces se puede hacer una alerta temprano y está funcionando muy bien. Y el tercero es el proyecto que yo llevo adelante, que tiene que ver con el recoger granizos. ¿Y por qué es importante? Ya les voy a contar. ¿Por qué nosotros necesitamos tanto de los granizos para poder caracterizar las tormentas, calibrar los radares y demás?
un poco el objetivo de cada uno de los proyectos. ¿Por qué se llama Mateo? Es un proyecto de las centrales meteorológicas que surge a causa de que uno de los estudiantes de un colegio secundario de Villa Carlos Paz falleció cuando estaban tratando de poner este proyecto adelante o llevarlo adelante por primera vez, y por eso quedó ese nombre, y tiene que ver con el monitoreo. Los objetivos tienen que ver justamente con las iniciales del nombre, termina siendo una sigla, y es... el monitoreo tiene que ver con del tiempo atmosférico, es automático, tiene que ver con fenómenos de la troposfera, está realizado en las escuelas y organismos nacionales y provinciales. Esto en cuanto a Mateo. El proyecto Cazadores de Crecidas, la idea es lo que les contaba, hacer una base de datos para poder entender mejor el comportamiento de los ríos y poder cuantificar el caudal. Y el proyecto Cosechero de Granizos tiene bases en la educación. Nosotros venimos trabajando desde la Universidad Nacional de Córdoba, perdón, yo pertenezco a la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, y estoy trabajando en el grupo de Física de la Atmósfera. Y allí hacemos, en cuanto a educación, muchísimos proyectos. Alguna vez hemos trabajado hace muchos años con el doctor Ferral en proyectos que tenían que ver con fenómenos físicos fundamentalmente y fenómenos ambientales. Tiene una pata importante en la investigación, en acciones orientadas a la calibración del radar meteorológico RMA-1. No sé si ustedes saben, pero la Argentina en los últimos años ha desarrollado radares nacionales completamente de fabricación nacional o con un fuerte desarrollo nacional, y en esos el RMA-1, el radar meteorológico argentino 1, está en la ciudad universitaria. Mi grupo tiene una injerencia importante en ese radar. Es a partir de este grupo de investigación que surge el grupo Radar Córdoba. Si ustedes ponen esos datos en la red, pueden tener los datos del radar en sus celulares. Y la idea de poder obtener datos de los granizos tiene que ver con hacer una correspondencia con los datos de radar. En los radares uno puede saber qué cantidad de hidrometeoros sólidos hay, y hay que ver si es cierto y si están bien calibrados en función de los datos de tierra. Y por supuesto todo esto está solamente sustentado por un programa que tiene que ver con la ciencia ciudadana. Insisto, no podemos ir a recoger granizos en cada momento en que cae, necesitamos del apoyo de la ciudadanía. Y es eso, el compromiso del público en general en actividades de investigación científica. El objetivo nuestro, y ahora me meto un poco más en el proyecto Cosechero de Granizos, es un proyecto que tiene que ver con poder geolocalizar y en forma temporal también determinar la posición de los granizos. Traje algunas reglitas, no las tenía conmigo. Si quieren chusmearlas, hemos entregado con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia algunas reglas que permiten, que se entregan a la comunidad con la idea de fomentar esto, pero en realidad no hace falta la regla específicamente para resolverlo, pero tiene los datos sobre la aplicación que se puede utilizar. La idea es tener un mapa de la caída de granizo y de la granizada, distinguiendo las dos cosas. ¿Qué es la granizada? La cantidad de granizo que tenemos por unidad de superficie. Eso nos permitiría saber el volumen de agua asociado a la granizada, y por otro lado la cantidad de las características de los granizos. No sé si ustedes saben, pero los granizos tienen, vamos a pasar un segundo, ya les cuento eso. Los granizos en su parte interna tienen una estructura que tiene que ver con el movimiento en la nube. Ya les voy a mostrar algunas placas que muestran, que dan información sobre eso. Entonces los estudiamos en el laboratorio y con eso podemos aportar información valiosa para los modelos de las nubes de tormentas severas. Y bueno, todos estos proyectos se han sumado al proyecto Relámpago, y les cuento qué es eso. No es relámpagos, es una sigla que tiene que ver con los sensores remotos, la electrificación de nubes,
y los procesos de micro, macro, de mesoescala, usando sistemas de tipo dispositivos sensores remotos, para ponerlos en algunos términos, no tan de Spanglish, digamos. Se llama Relámpago porque cuando surge este proyecto, argentinos estaban vinculados a los investigadores estadounidenses, entonces terminamos poniéndole un nombre que para nosotros es significativo. El proyecto ha traído a Argentina más de 20 contenedores con equipamiento diferente, como por ejemplo los famosos camiones cazatormentas que ustedes ven allí, centrales meteorológicas desplegables, portátiles, como las que ven a la derecha, en donde uno puede medir temperatura, humedad, presión. Camionetas en las que también tienen centrales meteorológicas adaptadas y que permiten tirar globos de sondeo, de radiosondeo, y perfiladores de viento. Esto es lo que es móvil. Creo que tengo un poquito más de cosas móviles. No puse más. Hay los equipos que veíamos recién, tenemos en grandes cantidades, se trazan líneas. Perdón, hay más de 150 investigadores trabajando en estos momentos, el centro de operaciones está en Carlos Paz, y hay un centro importante también en donde hay 16 contenedores, como yo les decía, en la zona de Yacanto. La idea es estudiar la tormenta desde distintos puntos de vista y con distinto instrumental. Obviamente los satélites son fundamentales para este tipo de estudios y los radares que son de distintos tipos. En particular se está estrenando uno con características muy particulares. Es la primera vez que se usa, es el famoso radar COUT que está allí en ese camión. Hay radares que también han sido instalados, como el que se ve a la izquierda, son radares de banda C, instalados en la zona de Yacanto. Hay 3 radares diferentes y esos instrumentos nos permiten ver las características de la tormenta severa desde distintos puntos de vista. Las cuestiones eléctricas, ustedes saben que siempre previo a una tormenta las descargas eléctricas son como indicadores del frente de la tormenta. Entonces, las descargas eléctricas es uno de los puntos que se ve, la cantidad de agua que trae la tormenta, la cantidad de hidrometeoros sólidos. Se caracterizan todo el proceso convectivo previo que genera esa tormenta severa y además hay toda una parte que no he puesto, que es la que maneja Marcelo, que es lo que pasa después de la tormenta. O sea, una vez que cayó el agua, ¿qué pasa con los sensores hidrológicos que nos dicen si hay o no una inundación severa? También para estudiar una tormenta, en cuanto a descargas eléctricas, es importante lo que se ve allí, que es una detección remota de los campos eléctricos en la alta atmósfera. Tenemos rayos que se descargan desde la nube hacia tierra, pero también hay rayos que salen desde la nube hacia el espacio exterior. Entonces, hay dispositivos y sensores de esta radiación hacia el espacio exterior en lugares como Santiago del Estero, Catamarca y en el sur de la provincia de Córdoba, como para ver la nube con un ángulo suficientemente lejos como para poder ver el tope de nube. Y también se está tratando de caracterizar eso. En mi grupo hay una parte del grupo de investigación de física de la atmósfera que se dedica específicamente a descargas eléctricas nube-tierra. Y estos sensores que se ven, el de arriba y el del centro, tienen que ver, el del centro con radiación, y el que se ve arriba tiene que ver, son cámaras para poder ver los hidrometeoros mientras están cayendo. Entonces, de esos sensores hay muchos también en la zona de Yacanto para estudiar los aerosoles. Uno sabe que la formación de una gota de agua en una nube tiene que ver con la presencia de un contaminante o de un aerosol. En general podría ser absolutamente natural y sano, pero eso es lo que se quiere estudiar, qué características tiene. Un poco esto muestra un pantallazo rapidísimo de lo que es relámpago. Y la pregunta es, ¿por qué en Córdoba? ¿Y por qué aquí? Me imagino que eso se estarán preguntando. Espero. Y tiene que ver con esto. Yo digo, hay una famosa
un famoso poema de Córdoba de las Campanas, yo digo es Córdoba de las Tormentas Severas esto ahora, habría que escribir uno así. Y esto tiene que ver con que tenemos siempre viento intenso, ráfagas de viento que pueden terminar en tornados. Nosotros sabemos que no en las ciudades en general, pero bueno, tenemos ejemplos de hace unos 4 años o 5 en Villa del Rosario, unos años anteriores en toda una franja de Córdoba con tornados importantes. Lluvia torrencial, eso es más de 10 milímetros en muy poquito tiempo, en una hora. Inundaciones, esas son las que se llaman inundaciones rápidas, es justamente una lluvia torrencial como consecuencia de una inundación rápida. La caída de granizo tenemos el récord, es el tercer granizo clasificado a nivel mundial y quizás haya sido más si se hubiera medido en forma inmediata. Tenemos uno de los granizos más importantes en cuanto a tamaño del mundo, tristemente, pero es la realidad. Y las descargas eléctricas. ¿Por qué es importante estudiar esto? Para poder correlacionar esos datos con los datos de radar y de satélites y de las centrales meteorológicas. Por eso se hace este estudio tan importante. Tengo para mostrarles, creo, vamos a ver si se activa. Este es un video muy rápido de lo que es el RMA1, el radar de la ciudad universitaria, y esta es la tormenta del 8 de febrero de este año. Es la que tuvo como consecuencia el granizo gigante. Esta es una de las reproducciones que ya se están haciendo con este radar y lo que está trabajando el Grupo Radar Córdoba. La idea es... perdón. La idea es, a partir de los datos que vemos en el radar, ustedes ven zonas más rojas que implicarían la presencia de granizo, por ejemplo, hacer una correspondencia entre esa alta reflectividad diferencial en el radar con el granizo caído en tierra. Y por eso se hizo todo este gran proyecto de ciencia ciudadana como para que la comunidad pueda colaborar con nosotros y nos dé la información que nosotros no podemos recoger si no es con su ayuda. Así como tenemos los datos de radar, también nos son sumamente útiles los datos de satélite. Aquí en este caso se ve justamente el tope de nube. Las nubes que son importantes, que se llaman severas, que están asociadas a tormentas severas, tienen un desarrollo vertical que traspasa la troposfera. Esto estamos hablando de más de 14 kilómetros de altura. Siempre les digo, recuerden, 2 Aconcaguas. Pongamos 2 Aconcaguas, uno arriba del otro, y esa es la altura de la nube. Ese desarrollo vertical no se consigue en muchas partes del mundo. Las tormentas severas de Córdoba, en algunos aspectos, son las más severas del planeta. En cuanto al aspecto eléctrico, son las más severas del planeta. En cuanto al tamaño de granizo, estamos compitiendo con Nebraska y algunos otros lugares de Estados Unidos. En cuanto a informados. Entonces, allí tenemos una imagen de satélite en donde se ve el tope de nube y una especie de punto negro que implicaría una zona que a su vez sobrepasa fuertemente la troposfera. Bueno, ¿qué pasa? En esa zona, la pregunta es, ¿el granizo gigante se formó en esa columna ascendente violenta que tiene la nube y que sobrepasa la troposfera, se formó cerca? ¿Podremos saber si se forma, cómo se formó y en base a eso quizás evitar la formación próxima de un granizo, hacer por ejemplo un programa de lucha antigranizo? Bueno, esas son parte de las preguntas que nos hacemos los investigadores que estamos tratando de estudiar estos temas. Aquí hay ejemplos de los granizos. Las imágenes, una imagen de planta del radar RMA1, el animado que les mostraba recién, y la imagen de satélite a la derecha. Y aquí está el famoso granizo gigante que tenía 18 centímetros de longitud máxima cuando lo fui a buscar, pero ya habían pasado 20 días, había estado en un freezer, lo habían sacado 20 veces del freezer. Y allá está cortado, no sé si alcanzan a distinguir, pero tiene como anillos. Esos anillos dan información valiosísima sobre cómo se movió en la nube. Nos puede decir, la nube
con 14 kilómetros de altura, en la zona alta tiene hasta 40 grados bajo cero y en la zona baja está cerca de la isoterma de 0 grado. Entre esos dos puntos, zona en donde hay abajo agua líquida, gotitas de agua, eso es lo que le da el blanco a la nube, y en la zona alta solamente cristales de nieve. Entonces, el granizo hace un movimiento, para hacerlo muy sencillo y rudimentario al modelo, de oscilación. Sube entre esa zona y baja. En la medida en que esté en la zona alta, el granizo va a adoptar gran cantidad de cristales de nieve y esos cristales van a dejar como huequitos. Son las burbujas que le dan el blanco al granizo. El agua es transparente, no debería tener color. Ustedes cuando hacen un cristal de un cubito de hielo en la heladera, en el freezer, no debería tener color, debería ser translúcido, bien transparente, no solo translúcido, bien transparente. Pero sin embargo es blanco. Eso tiene que ver con que se empezó a formar desde afuera el cristal, el hielo, la fase sólida del agua, se empezó a formar desde afuera, y el agua, que ustedes saben que está saturada, el aire que está saturado en el agua, que ustedes saben que eso permite la vida en los lagos, ese aire saturado en agua se va segregando hasta formar burbujas en el interior del hielo, del cubito que pusimos en la heladera. Esas burbujas son las que le dan el color blanco. Así como las gotitas de agua en el aire dan el color blanco a la nube, ¿sí? De la misma manera, las burbujas de aire en el agua dan el color blanco al granizo o al hielo. Y eso es lo que nos permite saber en qué zona de la nube estuvo. Allí hay un modelo, como les decía, en donde ustedes pueden ver un ciclado pensado en una nube, y acá hay ejemplos de una granizada en donde se han fundido bastante los granizos y tienen anillos como los que les contábamos recién en este ejemplo. Acá hay otro. La forma del granizo también me dicen cómo se ha movido en la nube. En general son como una especie de tomate, los tomates esos redondos, bien hundido en el centro porque tiene un eje de giro a lo largo del centro, y este es el movimiento que va haciendo colectando agua todo alrededor, por eso es que tiene ese tipo de simetría que es la que se ve arriba a la derecha en la mano. Los nuestros, como el del centro, en realidad está dado vuelta, es como una especie de plato volador con puntas, y las puntas van hacia abajo, es como si tuvieron una cabeza de plato volador aquí y tiene un montón de puntas y hace esto. Ese movimiento hace que colecte agua desde abajo, que son las puntas son las que son bonitas, por eso lo dan vuelta en general, y son completamente asimétricos, o sea, tienen toda una cara con puntas y otra que no lo tiene. Para nosotros es fundamental conocer no solamente la forma, sino también escanearlo antes de llevarlo al laboratorio, perdón, no solamente la estructura interna, sino la forma, escanearlo antes de llevarlo al laboratorio para poder después estimar la densidad y hacer un modelo de nubes adecuado. Entonces, volviendo, la granizada nos da información sobre la distribución espaciotemporal y la densidad superficial, que está asociada a la cantidad de agua caída y por lo tanto está asociada a lo que hemos podido observar en la nube con un radar para saber la zona de más alta reflectividad. Y por otro lado, desde el granizo, con la forma, el tamaño y la distribución cristalina y de burbujas, podemos aportar información valiosa para los modelos de simulación de nubes. Y bueno, lo que necesitamos es medir, y para eso la idea es colocar unas reglitas, cae la granizada, receta es coloquen una regla, un billete, una tarjeta de crédito, saquen una foto, súbanla a la aplicación. ¿Ya la sacaste la aplicación? No, que no me funciona. Bien, entonces la idea va a estar inhabilitada por hoy y mañana. Está inhabilitada, me parece. No sé si está, a partir del viernes la idea es que la volvemos a poner en funcionamiento. Esperamos una tormenta importante a partir del viernes. Vamos a cazar la tormenta. El otro día tuvimos 2 días de trabajo continuos y no cazamos granizos, por ejemplo. Sí, todos los datos de la tormenta, pero no logramos cazar granizos. Y esperemos. Yo sé que es triste y problemática, esperemos que a nadie lo afecte, que realmente no le haga mal a la gente, pero necesitamos los granizos para poder establecer, para poder complementar los estudios que estamos haciendo. Decíamos, una regla, la idea es sacar una foto de la granizada, con la regla, una regla, insisto, un billete o una tarjeta de crédito, como para que se
sean tamaños estándar, como para poder de esa manera tener una dimensión y un patrón de referencia en cuanto a la densidad superficial de granizo, y luego recoger algún granizo que se considere importante, colocarlo en el freezer durante 30 minutos y recién después sacarlo en una bolsa de nylon y cerrada, si es posible, porque sublima con mucha facilidad. Entonces, cerrado, y luego sacarle una foto y luego también subirla a la plataforma, a la aplicación. Si no se puede, en una aplicación tenemos una dirección que es granizoscba, CBA es la abreviatura de Córdoba, @gmail.com. Esta es la reglita que les pasaba recién, tiene al dorso las instrucciones que les acabo de comentar, y esta es la aplicación que permite hacer subir los datos de la geolocalización y caracterizar los granizos. Se llama Cosecheros de Granizos Córdoba. Bueno, antes de esto les quiero mostrar un video que me parece que les puede interesar, que tiene que ver con el proyecto Relámpago, para que lo puedan apreciar mejor que los que les conté.
Les comento algunos detalles más que ahora viendo el video me recuerdo y son muy importantes, y tienen que ver con que en los proyectos de esta envergadura, necesito ayuda para poder sacarlo. Decía, los proyectos de esta envergadura tienen una característica muy importante, que es cómo se arman. Más allá de los investigadores que tienen que trabajar en estos proyectos y que desarrollan sus actividades, como les decía recién, en distintos tipos de líneas de investigación, desde la parte eléctrica de la atmósfera, las características de la parte hidrometeorológica, las cuestiones de la formación de una nube convectiva, o sea, meteorología absolutamente pura, la radiación, los contaminantes aerosoles en la atmósfera y nosotros los granizos, para nombrar algunas de las líneas de investigación que abarca el proyecto Relámpago Cacti. No puede funcionar si no tiene un apoyo muy importante en la educación. Tienen tres patas importantes, igual que funcionan las universidades. Una parte fundamental en la educación, de hecho, hay más de 40 estudiantes extranjeros que están haciendo sus pasantías en el proyecto Cacti. Hemos logrado que la Universidad Nacional de Córdoba tenga del orden de unos 20 estudiantes trabajando en este proyecto, con subvención del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la extensión, esto es, trabajar con la comunidad, porque imagínense camiones que están llegando a distintos poblados a veces muy pequeños y que parecen una invasión extraterrestre, y en realidad es importante la colaboración de la población, desde que no se asusten hasta que nos ayuden a recolectar los granizos, por ejemplo. Entonces realmente es... sí. Es muy, muy importante el contacto con la comunidad, y se logra uno de los objetivos que uno tiene desde una institución académica como puede ser una universidad, que es la de llegar a la población. Entonces, son dos de las patas que son muy importantes en este proyecto, y la tercera obviamente es la de investigación, ¿no? O sea, entonces, de nuevo, la educación contemplada desde los grados, la investigación y la extensión del trabajo con la comunidad. Bueno, muchas gracias.